Carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, vamos a estar solamente en 3 versículos. Al domingo pasado hicimos una introducción, hoy nos quedamos en los primeros 3 versículos. En esta carta donde creemos que Dios hablará a nuestros corazones, como lo ha hecho conmigo. Cuando usted lo encuentre, Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3, nos dice amén. Y leemos este pasaje. Dice la palabra de Dios así. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te doy. Permíteme ser ese instrumento, aunque no soy digno, pero a ti te place. Señor, estoy ante tus pies, indignamente. Dirige mis palabras. Llega al corazón, instruye a tu pueblo, guía a tu pueblo a través de ella. Permítenos disfrutar de este manjar que tú nos tienes preparado hoy. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Como pausa, les recuerdo que en algunos domingos empezaremos una serie acerca de conociendo al Dios que adoramos. Comenzaremos desde el Antiguo Testamento y terminaremos con Cristo en el Nuevo Testamento. Y yo decía hace algún domingo atrás, lo queremos hacer por muchas razones. Una de ellas es que queremos guiarle a que usted conozca quién es Dios, a que usted conozca quién es Cristo y que también conozca quién es el Espíritu Santo. Somos una iglesia que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Lo creemos todos? No somos una iglesia unitaria, somos una iglesia trinitaria. Dicho esto, entonces, hermanos, empecemos. Fundamentos del Evangelio y la autoridad apostólica en Gálatas. Vamos a empezar con estos 3 versículos. Y mi objetivo principal, iglesia, es que nos quitemos completamente de la mente que porque una carta tiene un final o porque una carta tiene un principio, le restemos importancia a ese saludo inicial y al saludo final. Si usted se ha dado cuenta, cuando hemos leído la carta y entramos al saludo final, ya como que poco le ponen importancia, igualmente en el saludo inicial. La carta a los Gálatas es un documento profundamente teológico, escrito por el apóstol Pablo en un momento de crisis espiritual en las iglesias o en la región de Galacia. Desde los primeros versículos, Pablo establece la autoridad de su apostolado y el origen divino del mensaje del evangelio que él predicaba. Estos principios o estos primeros versículos son fundamentalmente necesarios, iglesia, para entender todo el mensaje de la carta. Si usted entendió el saludo de Pablo, entendió el mensaje que Pablo va a dar en toda la carta. Porque cada palabra está cargada de un significado teológico que nos lleva a Cristo Jesús. Hablan de Cristo Jesús. Entonces, el origen divino del evangelio que predica es su objetivo principal y lo presenta
Y estos primeros versículos son fundamentalmente buenos o necesarios para comprender el mensaje de la carta y la relación del evangelio en la vida de la iglesia el día de hoy. Primero, la autoridad apostólica de Pablo. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Hablábamos el domingo pasado y hacíamos como en la introducción, hablaba un poco de este pasaje. Pablo comienza diciendo así en Gálatas 1. Pablo, apóstol, no de hombres. Ojo al detalle. Pablo comienza pisando fuerte. Pablo comienza asentando una base de un evangelio, de su mensaje, que no es de él, sino que es de Dios. Y por mucho que lo quieran despreciar, él comienza asentando bases y diciendo, el mensaje que yo predico, yo como apóstol soy enviado de parte de Dios. Pablo comienza la carta marcando un precedente con pie fuerte y afirmativo, diciendo, apóstol, pero no de hombres. Pero no de hombres. Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Escuche el poderoso mensaje que encierra el primer versículo que Pablo hace, que aparentemente pasamos por alto porque es un saludo. La carta comienza diciendo, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Hasta ahí, hermanos, pudiéramos pasar mucho tiempo hablando de este pasaje, de este versículo, porque lo que Pablo ha dicho aquí y lo que Pablo ha resaltado aquí es la esencia del evangelio. La resurrección, mis amables hermanos, es la esencia del evangelio que usted y yo hoy profesamos. Somos los únicos que tenemos la fe puesta en alguien que resucitó al tercer día. El resto quedaron allá, están en la tumba y un día resucitarán, pero para dar cuentas. Pero al que adoramos nosotros, murió, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Somos dichosos aquellos que amamos y que hemos sido salvados y que hemos sido perdonados por alguien que no está muerto, alguien que no está en la tumba, alguien que resucitó. Y por eso el apóstol comienza diciendo, no de hombres ni por hombres, porque si fuera de hombres o por hombres estaría muerto y no hubiese resucitado. Pero esto viene de Cristo Jesús, como él dice, sino por Cristo Jesús y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo deja bien en claro que su autoridad no proviene de ninguna institución humana, como muchos de hoy. ¿Cuántos hoy se autodenominan, se autonombran, pero por una institución meramente humana y pecaminosa? Pablo está marcando y asentando las bases, diciendo que él ha sido enviado por Dios, y dice que ha sido enviado sino directamente de Jesucristo y de Dios Padre. Este punto es crucial, iglesia, porque la autoridad del apóstol Pablo ha sido cuestionada por los judaizantes. Nos vamos a dar cuenta más adelante. Ellos han dicho que Pablo no es un apóstol genuino, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo no, es de parte de Dios. Ha sido cuestionada. Estos intentaban imponer la circuncisión y otros ritos de la ley mosaica a los gentiles cristianos en esta carta. Ahora aquí, Pablo nos mostrará cómo él se encuentra enfrentando la desviación doctrinal que estas iglesias en esta región de Galacia estaban enfrentando. Están desviados completamente, se están desviando. Algunos todavía no muchos, algunos todavía andaban rondando, merodeando alrededor de las iglesias, pero estaban en peligro. Y por esa razón era necesario que se escribiera esta carta. Y Pablo comienza con pie fuerte, diciéndole, enfrentando la falsa enseñanza, la falta de doctrina, afirmando que el evangelio de Cristo es el evangelio verdadero y puro,
y que todo lo que los demás enseñas es falso porque es en base a una acción del hombre. Es en base a lo que el hombre pueda hacer. Entonces, este énfasis es el origen divino del llamado de Pablo, o que el llamado que Pablo subraya en este mensaje que nos va a exponer aquí. Y esto es que no es humano, sino divino. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. Dios le dijo a Ananías, usted se acordará de este versículo, ¿verdad? Dios le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Sabe de quién está hablando, iglesia? En este entonces, Sablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Póngale atención al pasaje. Esto es específicamente lo que a Pablo lo califica para ser un apóstol, un enviado, ¿verdad? Un enviado de Dios, porque lo escogió directamente el soberano. Dios le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido. Si usted quiere leer más detallado, váyase al libro de Hechos e inclusive va a encontrar la dirección donde estaba Pablo. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, ojo al detalle, comencemos sentando las bases de esta carta. ¿Qué es lo primero que un falso apóstol hoy afirma que es él? El ungido de Dios y que nadie lo puede tocar, ¿verdad? Eso es lo primero que escuchamos. Mire lo que dice Dios acerca de qué es lo que va a hacer con el apóstol Pablo. Él está diciendo, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Le está prestando atención, iglesia? Pablo, el gran apóstol, el que tenemos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, una de las cartas que es categorizada como el Everest del Nuevo Testamento, que usted sabe que es Romanos, ¿verdad? El Everest del Nuevo Testamento, lo más alto en teología. Dios está diciendo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí vemos el llamado directo de Pablo por parte de Cristo, confirmando a su apostolado. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de hombres, no, la voluntad de Dios. Nuevamente Pablo subraya que su apostolado es designación divina y no humana. Te lo explico de esta forma también. Usted y yo también somos designación divina y no humana. Es decir, quien a usted lo llamó, iglesia, es Cristo Jesús. No le escucho muy convencido, pero quien a usted lo perdonó, lo salvó, lo purificó y lo hizo hijo de Dios es Cristo Jesús, por medio de su sangre y por medio de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. Usted es hijo de Dios por medio de Cristo Jesús. También usted es designación divina y no humana. Por ende, iglesia, deje de prestarle atención a mitos humanistas y préstele atención a la única regla de autoridad que tenemos, la palabra de Dios, que es la mente de Dios. Entonces Pablo comienza a hacer esta defensa. Y él comienza asentando la base principal en la resurrección como validación de su apostolado. Pablo menciona la resurrección de Cristo, el núcleo del evangelio. Si la resurrección, la predicación sería sin poder. Te explico nuevamente, o te lo digo nuevamente. Sin la resurrección de Cristo Jesús, la predicación del evangelio no tendría valor. Es en la resurrección donde radica el poder del evangelio. Porque así como Cristo resucitó, usted y yo también, un día resucitaremos para estar con Él. Pero el punto es este, que Cristo Jesús venció la muerte,
triunfando públicamente en la cruz del Calvario, exhibiendo a sus enemigos públicamente y hablando unas palabras tan gloriosas y maravillosas cuando estaba en la cruz del Calvario: Padre, consumado es. ¿Sabe qué implica esto, iglesia? Que en ese momento hubo un acto que partió el tiempo en un antes y un después, y tu condenación pasó al castigo de Cristo y la gracia de Cristo pasó a ser eficaz en nuestra vida, y ahora por gracia somos salvos y no por obras. Entonces Pablo utiliza la resurrección como la validación de su apostolado. Pablo menciona la resurrección de Cristo, el núcleo del evangelio, y como decía, sin la resurrección la predicación sería vana y sin poder, sería pura palabrería, sería un monólogo. Es más, sería como los que muchos dicen ser cristianos hacen hoy, un monólogo por ser monólogo, entreteniendo a multitudes. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 14 y 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. La resurrección valida tanto el mensaje del evangelio como la autoridad de aquellos que lo predican. No solamente de Pablo, sino de aquellos que predicamos el evangelio, es decir, de todos. No solamente de los que nos paramos aquí, porque la obligación de exponer el evangelio, de predicar el evangelio, no es solamente de los líderes, de los pastores, sino de todos. Es una comisión que se nos dio a todos, iglesia. Usted está comisionado y usted tiene la autoridad de Dios por la resurrección de Cristo Jesús, y eso es lo que valida el poder de ese mensaje que usted predica. Eso es lo que lo valida. Y eso usted lo encuentra en 1 Corintios capítulo 15 versículo 14 al 15, donde dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La resurrección valida tanto el mensaje del evangelio como la autoridad de aquellos que lo proclaman, incluyendo el apóstol Pablo, incluyéndolo a usted. Romanos capítulo 1 versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, por la resurrección de Cristo de entre los muertos. La resurrección de Cristo es la prueba de su divinidad, y por lo tanto el poder y veracidad del mensaje que el apóstol predica es en base a esa resurrección. Habiendo dicho esto, iglesia, entendemos que Pablo es un apóstol legítimo, puesto por Dios. Puesto por Dios. Es un apóstol que no viene como una persona particular, como los que hoy se autodominan, sino como un emisario de un rey que viene a proclamar las nuevas, pero porque cumple los parámetros de alguien que puede llamarse apóstol. Y por esa razón él habla de la resurrección, habla de Cristo, habla que Cristo es todo, porque ellos tenían que ser testigos oculares de lo que Cristo había hecho. Pero en este caso, Pablo tiene un llamado específico y único. No existe otro. No existe otro. El llamado de Pablo es único y específico. Y cualquiera o cualesquiera que quieran decir son falsos. Y usted no tiene por qué escucharlos. Yo no tengo por qué escucharlos. Entonces, Pablo comienza sentando estas bases. Dicho esto, yo quiero, iglesia, que usted me vaya siguiendo durante vayamos estudiando la carta. Y quiero que mientras hagamos la pausa, usted no pierda el hilo de lo que esto significa. Entonces, Pablo comienza sentando las bases. Ahora, en el versículo 2, Pablo habla de la comunión en Cristo. Aparentemente, si usted lee el versículo 1 y luego el versículo 2, como que hay una separación, pero no lo es. No la hay. Porque ¿sabe qué es lo que pasa aquí, iglesia? Que quien ha sido llamado, que quien ha sido salvado, quien ha sido perdonado, se mantiene en un núcleo que compone un cuerpo,
cuyo cuerpo está compuesto por múltiples miembros. ¿Es así o no es así, iglesia? La iglesia está compuesta por muchos miembros, cuya cabeza es Cristo. Por eso en el versículo 2, Pablo le da importancia a la comunión, porque los miembros deben tener comunión entre sí. Siempre, no pueden estar despegados, no pueden estar desunidos. Pablo menciona a todos los hermanos, ojo al detalle en el versículo 2, a todos los hermanos que están con él, resaltando la naturaleza corporativa de la fe cristiana. Es decir, la naturaleza de la iglesia es que todos nos llevemos como hermanos. Todos nos llevemos como una familia que somos, una familia de la fe, la cual usted está llamado a servir, a trabajar, a ayudar, a colaborar, pero sobre todas las cosas, a servir al Señor nuestro Salvador. Ahora, esto es el resultado de alguien que es salvo. Este es el resultado de alguien que ha sido perdonado. No es el resultado de un cabrito, es el resultado de una oveja. Un cabro no es parte del rebaño. La oveja es parte del rebaño. Entonces Pablo resalta esto a los hermanos, dice él que están con él, resaltando la naturaleza corporativa de la fe cristiana. La iglesia no es una entidad individualista, sino un cuerpo unido a Cristo. De hecho, él hace una declaración maravillosa: porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada, absolutamente. Cristo es la cabeza, es la fuente, es todo para nosotros. Es todo. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y la iglesia básicamente primitiva enfatizaba la comunión de la unidad en la fe, porque era lo que Pablo reflejaba, un reflejo de la importancia que Pablo da a la comunidad cristiana, y es el reflejo que hoy el mundo debe ver, debe mirar en la iglesia del día de hoy. Ese es el reflejo. La Biblia dice que usted y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces debemos reflejar el carácter, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se debe reflejar? Que nos amemos los unos con los otros, así de simple. ¿Sabe qué le dijo? ¿Cuál era la oración de Cristo al Padre orando por sus discípulos? Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Y al final termina diciendo Cristo Jesús: y en esto conocerán que son mis discípulos, porque se aman los unos con los otros. Es decir, alguien puede venir hablando bonito y exponiéndote el mejor sermón habido y por haber, pero ser un pésimo con el resto de la semana, y que no muestra amor. Pero ¿cómo conocerán que ese es un discípulo del Señor? ¿Cómo trata a los demás? Ojo el detalle. ¿Cómo se refiere? O sea, tu naturaleza estará en automático con lo que hablas. No va a ser forzoso. Lo tengo que hacer. No, está algo, es un deleite. El amar a mi hermano es un deleite, hermanos. Es un deleite. Ahora, no estoy diciendo que no nos va a costar. Nos va a costar. ¿Sabe por qué? Porque aún tenemos una naturaleza que queremos lo mejor para mí. Y esa es la que debemos, iglesia, agobiar todos los días, martillar todos los días, para que podamos crecer en estatura, en gracia, para con Dios y para los hombres, y para que podamos ir santificándonos todos los días y parecernos al Señor en esa santificación. Efesios capítulo 4 versículo 36. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
Ahora, este versículo es maravilloso, porque este versículo resalta la reconciliación de Dios con el hombre. Te lo explico de esta forma. El versículo aquí no está hablando de una paz que tiene que ver con el conflicto que hoy miramos entre naciones o entre familias. La paz que aquí resalta el pasaje bíblico es la paz que logramos por lo que Cristo hizo y por la satisfacción de Dios con el sacrificio de Cristo. Entonces, ahora tenemos paz para con Dios. No hay enemistad, somos sus hijos, estamos unidos, nos abraza porque Él es nuestro Padre. Ahora tenemos paz para con Dios porque su ira ya no está sobre nosotros, cayó sobre su Hijo y a nosotros nos cubrió el traje de justicia de Cristo Jesús. Por eso dice, solícitos en guardar el vínculo de la paz, es decir, por la paz que han sido reconciliados en cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. La unidad es esencial en la vida de la iglesia y esta unidad debe ser preservada y fortalecida. Es aquí el detalle con lo que debemos luchar todos los días. No es que se va a perder, no, es que debemos tratar de cultivarla todos los días, desarrollarla, preservarla, fortalecerla. Es decir, está ahí, la simiente está ahí, pero debemos fortalecerla. ¿Y cómo debemos fortalecerla? Iglesia, únicamente a través de la palabra de Dios. ¿Usted quiere fortalecer su fe? Lea la palabra de Dios. ¿Usted quiere fortalecer su espíritu? Lea la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente de fortaleza para nuestro diario vivir todos los días. Vale la redundancia. Es la única fuente, no hay otra. No hay otra. Y cualquiera que te quiera llevar a otra fuente está equivocado. Tú debes decirle para, como hizo el apóstol Pablo aquí. El apóstol Pablo está sentando bases para defender la pureza del evangelio en las iglesias de Galacia, en la región. Porque no era, les recuerdo que esta carta va dirigida a varias iglesias, no solamente a una, es a una región. De hecho, se cree que son las iglesias que Pablo visitó con Timoteo en uno de los primeros viajes que él hizo. Y que ahora están en problemas y él está sentando bases, está diciéndoles no. Ahora, las iglesias de Galacia, la carta es dirigida a múltiples iglesias, indicando que la crisis doctrinal, escucha iglesia, indicando que esa crisis doctrinal no era un problema aislado, sino que era un problema grande y que estaba visto. Y que por esa razón era necesario. La iglesia de hoy debe estar alerta a las amenazas de las doctrinas falsas. Alerta a las amenazas de los problemas que se enfrenta últimamente la fe cristiana. Es una verdadera tristeza encontrarse con personas que están siendo adoctrinados por falsas enseñanzas. Es una verdadera tristeza. No solamente, usualmente nosotros nos enfocamos en el evangelio de la prosperidad, pero hay otras sectas que se están metiendo sigilosamente, hermanos, y que tenemos que estar con los ojos bien abiertos, pero sobre todas las cosas también preparados para presentar defensa del evangelio que profesamos. Y por eso también la necesidad que nos vemos de poder traer una serie más adelante de quién es Dios, para mostrar que realmente usted y yo creemos como iglesia lo que la palabra de Dios nos dice en múltiples pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. Dios no es aquel que se manifiesta como Hijo o se manifiesta como Padre o se manifiesta como Espíritu Santo. No, Dios es Padre, tiene a Cristo y tiene el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.
Bueno, esto lo vamos a ver después. Entonces, les decía que la carta va dirigida a múltiples iglesias, indicando así la importancia o la crisis doctrinal, y que esto no era un problema aislado. La iglesia de hoy, como decía, debemos estar pendientes. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 5, porque vendrán tiempos cuando sufrirá la sana doctrina. Escucha bien, estamos viviendo estos tiempos ahora. Estamos viviendo estos tiempos que la sana doctrina está siendo atacada. Por todos lados, por todos lados. Satanás se ha levantado con fuerza y los cristianos no podemos bajar la vanguardia. Tenemos que defender la palabra, tenemos que defender nuestra fe, tenemos que exponer la palabra y sobreentiéndase que nosotros no vamos a defender la palabra de Dios porque la palabra se defiende sola, pero si nosotros no hablamos, las piedras hablarán, dice su palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que pararnos con el pecho erguido y decir, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen 5 años en su trabajo? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos saben en su trabajo que usted es cristiano? Se lo dejo ahí. Es una pregunta retórica para que usted se demuela solo y diga, pero el día domingo levantamos las manos y adoramos al Señor y decimos, santo, santo, te amo, Señor. Y ojo el detalle, si usted ama al Señor, usted ama al Señor en todo tiempo. Porque vendrá tiempo cuando sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad. Mire qué terrible. Teniendo la verdad en sus manos, dice la Biblia en 2 de Timoteo que la apartarán porque eso no les conviene, según ellos. La apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Iglesia, debemos ser vigilantes y defender la sana doctrina en un mundo que busca distorsionar la pureza del evangelio. En todos los aspectos. Evalúe todo lo que ocurre a su entorno. Le garantizo que el 99% de lo que ocurre a su entorno desea destruir la pureza del evangelio. Garantizado. Porque buscan los deseos de la carne, pecaminosos. Porque hacen de acuerdo a su padre. Pero nosotros, mire esta gente que está aquí. Le invito a que vuelva a ver adelante, atrás, a un lado. Es un remanente. Este remanente es el remanente fiel que Dios ha permitido que hoy esté aquí. Y que muchos llegarán. Pero debemos trabajar y defender la fe que profesamos. Porque afuera está duro. Está fuerte. Y Él nos ha mandado a permanecer firmes en la fe que profesamos. A mirar que ni yo caiga, ni que mi hermano caiga. Y que juntos, hermanos, de hombro a hombro, rememos hasta el final. Entonces, iglesia, debemos ser vigilantes y defender la sana doctrina en distorsionar el evangelio. Y 3, el mensaje del evangelio que menciona ahora Pablo en el versículo 3, que habla acerca de la gracia y paz. Ahora, la gracia de Dios. Yo quiero, iglesia, profundizar en el versículo 3 y quiero que me preste atención. Pablo abre la carta, porque estamos iniciando en los primeros versículos. Pablo abre la carta a los Gálatas con esta salutación o con este saludo, que es común en sus cartas. Lo ve en Romanos, lo ve en 1 y 2 de Corintios, lo ve en todas las cartas paulinas, etc. Sin embargo,
no es una sola fórmula vacía, sino que cada palabra está cargada de significado teológico. Habla de Cristo, habla de Dios, habla de la resurrección, habla de la gracia. Cada palabra que Pablo expresa en sus introducciones y en saludos finales están cargados del deseo santo que Dios había puesto en el corazón de Pablo. La palabra, por ejemplo, la palabra gracia en griego, que quiere decir charis, en el Nuevo Testamento, la gracia se refiere al favor inmerecido que Dios concede a los pecadores. No solamente una actitud devota a Dios, sino un poder activo divino que transforma, que cambia, que llama y que te hace hijo. Este favor divino es soberano, es el único que cambia al hombre, es el favor divino de Dios. Y Pablo está diciendo, gracia y paz sean en vosotros. Está diciendo, hermanos de Galacia, que la gracia de Dios ha sido derramada en ustedes, los ha cambiado, los ha perdonado, los ha restaurado y hoy son sus hijos. Es un poder activo de Dios que está en nuestras vidas. Cuando alguien a usted lo saluda, hermano, gracia y paz, usted debería sentirse contentos porque el saludo es lo que Pablo está deseando aquí para la iglesia. Este favor divino es soberano, es decir, Dios lo concede libremente según su voluntad. Hermanos, este es un privilegio. Que el Dios Todopoderoso, que el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que no tiene principio y que no tiene fin, el gran yo soy, se haya fijado en usted y se haya fijado en mí y haya derramado su gracia divina sobre mí. Esto no tiene precio. No tiene precio. Y sobre todas las cosas, sin ninguna consideración de mérito humano. ¿Quiénes éramos? ¿O quién era usted? Dice la Biblia que de lo más vil del mundo nos escogió Dios, nos sacó Dios para avergonzar a los sabios. Es más, Pablo mismo dice que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero que Dios tuvo misericordia y que por su gracia nos salvó, nos rescató, nos levantó. 2, gracia en el contexto de Gálatas, la gracia de Dios es un tema central. Pablo escribe para contrarrestar las enseñanzas de los judaizantes. Porque lo que los judaizantes van a enseñar o estaban enseñando al entorno era que la gracia no era suficiente. Había que hacer algo más, ¿verdad? Tienen que regresar, ustedes gentiles, tienen que hacer lo que los judíos hacen, empezando por la circuncisión, comenzando a practicar otros ritos que ellos practican. Entonces Pablo fue guiado por el Espíritu Santo y viene, hermanos, perdónenme la expresión, pero con un gancho al hígado. Porque cuando el judío escucha, no, es que es por gracia, esta es una bofetada. Es una bofetada porque el judío decía, no, obras. Pablo dice, no, es solamente por gracia. La gracia de Dios es un tema central básicamente que Pablo va a tratar. Pablo va a contrarrestar las enseñanzas de los judaizantes, quienes afirmaban que la observancia de la ley mosaica era necesario para la salvación. Era lo que afirmaban ellos. Entonces ellos dicen no. Y Pablo dice no. 3, gracia de Dios el Padre, que usa en el versículo 3. Si usted le va prestando atención, está en el versículo 3. Gracia de Dios el Padre. Él hace mención que la gracia proviene de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ojo al detalle. Ojo al detalle aquí, porque esta es una pincelada de que quizás vamos a tocar cuando hablemos de Dios, del Dios que adoramos. Porque primeramente dice que proviene de Dios el Padre, hace referencia a un Padre, por ende hay un Hijo, ¿verdad? Se sobreentiende que hay un Hijo.
y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia enfatiza la unidad de Dios y su Hijo. El Padre es la fuente de gracia y su Hijo es el mediador de ella. El Padre es la fuente de todo. Pero Cristo Jesús es el mediador para esa fuente de todo. Es decir, tú y yo no podemos conocer al Padre sino solamente a través de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Me entienden? Es Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús que usted y yo podemos conocer al Padre y hemos conocido al Padre. Es más, solamente a través de Cristo Jesús podemos decir que no hay más condenación para aquellos que estamos, ¿en quién? Exacto. Exacto. Solamente por Él. El Padre es la fuente de gracia y su Hijo es el mediador de la gracia. Dios es el Padre, es la fuente, pero Cristo, a través de su muerte y su resurrección, asegura la gracia para los creyentes. Sin Cristo se queda solamente en promesa. Con Cristo la promesa está cumplida en ese acto que partió el tiempo en un antes y un después. Es más, vayamos un poquito más adentro. Dios sin Cristo es ira pura. Si usted y yo no tuviéramos a Cristo, estuviéramos condenados. No tendríamos un mediador. Por ende, la ira de Dios estaría sobre nosotros. Dice su palabra que Él está airado con el pecador siempre, todos los días. Si no fue solamente a través de Cristo Jesús que la ira de Dios no se apaciguó como en el tiempo del Antiguo Testamento, sino que la ira de Dios sobre nosotros fue erradicada, es decir, fue puesta en Cristo Jesús y fue terminada completamente. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios para sus hijos era apaciguada a través de un sacrificio, hasta que se volvía a hacer sacrificio. Pero para nosotros hoy ya no hay más condenación, porque Cristo Jesús cargó en sus hombros, en su cuerpo, la condenación de los que estamos aquí. Y es que por gracia hemos sido salvados. Solamente por gracias. Y yo dije el domingo, usualmente nosotros decimos que no somos salvos por obras, lo dice la palabra de Dios, pero no somos salvos por nuestras obras. Somos salvos por una obra gloriosa que se hizo en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, esa obra que consumó. Él sí hizo una obra para que usted y yo seamos salvos. Y por esa obra es que somos salvos, no por nuestras obras, por la obra de Cristo. Entonces, 4, la gracia en el pensamiento reformado, básicamente, o lo que nosotros creemos desde una perspectiva bíblica reformada, la gracia es central en la doctrina de la salvación, porque no podemos decir que la salvación no es, o que lo que Cristo hizo no es suficiente para nuestra salvación. De modo pues, que todo aquel, hermanos, todo aquel que trate de agregarle algo para decir que por medio de es salvo, está despreciando el sacrificio de Cristo y está diciendo que lo que Cristo hizo no es suficiente. Está diciendo que lo que Cristo hizo no basta, es necesario algo más. Pero usted y yo, a través del Espíritu Santo, a través de la fe depositada en nosotros, creemos que el sacrificio de Cristo es más que suficiente para nuestra salvación. ¿Cuánto creemos eso? El sacrificio de Cristo, hermanos, es más que suficiente. Es todo lo que el hombre necesita. Es todo lo que el ser humano necesita para poder conocer al Padre. Nada más. Y es algo que nosotros decimos aquí siempre. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces, la gracia es central en la doctrina de la salvación. Reconocemos como iglesia bíblica que la gracia es
irresistible, es lo que conocemos, ¿verdad? La gracia es irresistible. Lo que significa que cuando Dios otorga su gracia, escuche bien, estamos solamente en el saludo del apóstol Pablo cuando él habla acerca de la gracia de Dios, el Padre y de Jesucristo. Entonces, si dejamos pasar por alto, vuelvo y le repito, mi objetivo principal es que cuando comencemos a leer la carta, no pasemos por alto estos saludos que están llenos de la palabra, están llenos de teología. Pablo aquí nos está llevando a profundizar, que miremos que la gracia es algo maravilloso y que es lo único que nos puede llevar a la salvación. Lo que significa que cuando Dios otorga su gracia salvadora, iglesia, el corazón del pecador es inevitablemente cambiado. Aquí no existe tal cosa, sí, se convirtió, pero no, o eso no es. Su corazón ha sido cambiado. Sus deseos son diferentes. Sus deseos no son lo que antes hacía. Sus palabras han cambiado. Ya no son hirientes. Habla de Cristo. Ahora, que va a tener una regeneración de acuerdo a cómo Satanás lo haya usado es muy diferente. Y poco a poco va a ir cambiando. Pero usted ha tenido un corazón completamente cambiado de una vez y para siempre. Te lo pongo de esta forma. Tu corazón de piedra fue cortado, sacado. No te sacó una parte, te lo sacó todo. E insertó un corazón receptible a su voz. Un corazón que va a obedecer sus mandamientos. Un corazón que no solamente va a obedecer sus mandamientos, sino que se deleita en su palabra. Se deleita en su palabra. Esto está en la línea y estrechamente conectado con la doctrina de la elección incondicional. Donde Dios elige, otorga su gracia a aquellos a quien ha elegido. A quien Dios elige, otorga su gracia a quien ha predestinado. Para vida eterna. La gracia. Y esta gracia no es estática, esta gracia es perseverante. Esta gracia no es algo que quedó ahí, es perseverante. La gracia en el corazón del Evangelio. Básicamente es el factor inmediato de Dios hacia los pecadores, que es dado gratuitamente a través de Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿No? Usted conoce este pasaje, ¿verdad? Que dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no de vosotros, pues es don de Dios, es decir, es un regalo de Dios. Esto me eriza la piel. ¿Sabe por qué? Porque siendo yo insignificante, pecador, que le di la espalda a Él, Él me otorgó su gracia y me dio un regalo que yo no buscaba, que yo no deseaba, que yo ni quería, sino que Él llega. Esto básicamente corta la teoría falsa y diabólica que dicen aquellos que Cristo Jesús es un caballero y que anda tocando puertas pidiendo posada. ¿Saben por qué? Porque esto no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Qué hermoso, hermanos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es decir, esto no es que tú le diste de entrada. No. Pues es don de Dios. Termina diciendo, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, no por obras. Y esta verdad es central en la enseñanza de Pablo. Me encanta la versión del día
la versión de la Biblia al día, que dice así: es por su gracia mediante la fe en Cristo que son ustedes salvos, y no por nada que hayan hecho. La salvación es un don de Dios. Qué hermoso. Tito 2, 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ojo al detalle. Aquí no está diciendo que todos los hombres van a ser salvos, sino todos aquellos que han sido escogidos. A todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no solo nos salva, sino que también nos enseña a vivir de una manera que glorifique a Dios. En el mismo versículo, Pablo habla de la paz de Dios. La paz es el resultado de la reconciliación con Dios a través de Cristo. Esta no es la paz por los que muchos oran y oramos que Israel logre. Esta paz es la paz que los hijos por la reconciliación con el Padre. Porque Cristo Jesús ha sido nuestro abogado y ha intercedido y intercede por nosotros con Dios el Padre. Hemos obtenido esa paz. Y entonces la paz es el resultado de la reconciliación con Dios a través de Cristo. Esta paz es más que la ausencia de conflictos. Es la plenitud de la vida en Cristo. Te lo vuelvo a repetir. Tu vida está plena en Cristo Jesús. Tu vida está plena en Cristo Jesús. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios es el resultado de la justificación por la fe a través de Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es decir, no está basándose en conflictos, que hoy todo el mundo desea que este pueblo tenga paz. No, esta paz sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, mire lo que dice el pasaje, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto implica, o mejor dicho, reafirma que si nuestros pensamientos son guardados en Cristo Jesús es porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo nos dice su palabra? Usted y yo tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Por ende, nuestros pensamientos serán guardados porque tenemos la mente de Cristo y estamos en las manos de Cristo. Iglesia, esto es maravilloso. Si ve a lo que nos lleva a la introducción del apóstol Pablo. La introducción de la carta no es como la introducción que usted haría en un email o en una carta. Algo superficial. No, la introducción que Pablo hace está cargada de las bendiciones celestiales. Y por eso es necesario ponerle atención. Yo vuelvo y te repito, mi objetivo principal es que no pases por alto ningún pasaje de las Sagradas Escrituras. Que todos los versículos tienen un peso teológico y que es necesario que le des el tiempo debido para entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. No hay un solo pasaje, no hay un solo versículo que podamos decir está fuera de la voluntad de Dios, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda.
¿A cuánto les gusta leer la genealogía? ¿Verdad? No mucho, ¿verdad? En el Génesis. ¿Saben qué? Eso es importantísimo para entender el mensaje de Cristo Jesús. La preservación del Mesías. ¿Por dónde pasó? ¿A quiénes Dios usó? A personas insignificantes, inclusive a reyes malvados, utilizó para la preservación. Y que de repente Cristo Jesús naciera también en un lugar donde no esperaban algo bueno. Es más, los escribas y los fariseos se decían entre ellos, y de ese lugar, y de ese pueblo, y de ese caserío, ¿qué de bueno va a salir? Pero es que ese es el punto. Ese es el punto. Que Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y como a Él le place. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos, sus caminos. Dios es Dios y Él se manifiesta con quien Él quiere, como Él quiere. Así es que, mis amables hermanos, si Dios, siendo Dios, se manifiesta como Él quiere y cuando Él quiere y con quien Él quiere usar, ¿quiénes somos nosotros? Dejemos que Dios use a quien Él quiere usar y démosle la gloria a Él todos los días. Caigamos de rodillas, démosle gracias al Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz que les decía no es solo externa, sino que guarda nuestros corazones y mentes en Cristo. Termino diciendo, Gálatas capítulo 1, versículo 2 y 3 establece el fundamento de la carta. Ojo al detalle. Fíjese que durante estos días, buscando alguna literatura por ahí, usualmente, quizás el 90% de los que exponen los primeros versículos comienzan desde el 1 hasta el 10. Pero las bases de la carta están del 1 al 3. Entonces, abarcar del 1 al 10 es pasar superficialmente todo el mensaje del resto de la carta. Y no da la importancia a lo que el escritor quería transmitirnos. Entonces, estos 3 versículos establecen el fundamento de la carta de Pablo a los Gálatas. Y estos versículos son tan relevantes hoy como lo fueron en el siglo I. La autoridad apostólica de Pablo, él enfatiza que no de hombres, ni para hombres, sino de Dios. La unidad de la comunidad cristiana, es decir, una iglesia, y el mensaje central de la gracia y paz son pilares de la fe cristiana en el cristiano del día de hoy. Son pilares innegociables en la fe cristiana que deben ser defendidos y proclamados en cada generación, a cada momento, a cada instante, porque esa es la pureza del evangelio. La iglesia contemporánea está llamada a mantener la pureza del evangelio. Usted está llamado a mantener la pureza del evangelio. Hermanos, no le diga amén a todo rápidamente. Digiera el mensaje, escúchelo todo y retenga lo bueno. Y si hay un 98% de malo, no lo escuche. Y si hay un 60% de malo, no lo escuche. Edifíquese escuchando palabra de Dios. Cuide su integridad de la pureza del evangelio para que no termine diciéndole amén a cualquier tontería. Cuídela. Es que escucharlo para ver cómo podemos contrarrestar. Hermano, no pierda el tiempo. Edifíquese con la palabra. La iglesia del hoy está llamada a mantener la pureza del evangelio, asegurando que su mensaje y misión están siempre alineados con la verdad de Cristo, del Cristo resucitado, no de alguien que todavía está en la tumba. La gracia de Dios, según Gálatas, no solo es un saludo teológico, sino que
es un recordatorio constante de que la vida cristiana depende totalmente del favor inmerecido de Dios. Esta gracia se extiende en todos los aspectos de la vida cristiana. Ser justificado es por gracia. Ser santificado es por gracia. Y eventualmente glorificado también ha sido por gracia. Gracias a vosotros. De modo pues que Gálatas 1:3 no es solamente un saludo, sino un poderoso recordatorio teológico que nuestra naturaleza hoy es diferente y que necesitamos fortalecerla solamente y únicamente con la palabra de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en acción de gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra, en seguidores. Gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias por tu bondad, por tu paciencia, por tu benevolencia. Estamos aquí no porque hayamos querido, sino porque tú tuviste misericordia. Te pedimos que al salir de este lugar no salgamos siendo solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Oramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Póngase de pie, iglesia, cantamos al Señor.